Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Familia, muy buenas noches. Es un, es un auténtico gozo, es una bendición reunirnos para poder aprender de nuestro Señor. En estos tiempos tan complicados, tan difíciles, la solución, la respuesta es nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha sido, pero ahora más. Ahora que los tiempos se complican y nos acercamos al fin, es tiempo en que realmente tenemos que volver nuestros ojos al Señor y hacer lo que Él nos ha encomendado, hacer discípulos, a discipular, ¿verdad? Entonces, esta noche tenemos la bendición de contar con Pastor Juan Alemán. Anoche estuvo Pastor Willy Arce desde Costa Rica compartiendo con nosotros. Una rica palabra, por cierto. Hoy Pastor Juan Alemán, él es cafetariano también por excelencia. Él está en Oxapampa, en la mata del café. Entonces, ese lenguaje descafeinado por ahí que no va con él. Tiene que ser bien cargado, ¿verdad? Qué Así bueno. es. Marvi, querida, también. Muy buenas noches desde Toronto, Canadá. Ella está con nosotros también. Bienvenida. Un abrazo enorme para Lucy, para Hugo, para Freddy, para toda la familia. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por su amable sintonía, pues nos anima, nos motiva a seguir adelante en este ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos y queremos hacerlo con excelencia. Por eso es que invitamos, compartimos con los hermanos maduros en la fe para que nos sigan edificando en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, pidiendo la dirección de Dios, poniéndonos bajo su cobertura, bajo su autoridad, que sea el Señor guiándonos. Amoroso y gran Dios, en esta noche te damos a ti honor y gloria. Muchas gracias por reunir al grupo, al rebaño. Ellos son tus ovejas, es tu rebaño, Señor. Nosotros somos los mensajeros. Tú eres el mensaje. Señor, tú eres la esencia misma de este programa, Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque fuiste tú el que reunió esta noche, como las 1200 noches, Señor, a todo el rebaño. Muchas gracias. Gracias enormes, gracias infinitas, gracias eternas, Señor. Fuiste tú, papá. No fui yo, fuiste tú, Señor. Muchas gracias por tremenda bendición. Gracias por ese auténtico gozo que tiene mi corazón al ver a la familia reunida con un solo propósito, alimentarse espiritualmente. Oramos por Pastor Juan Alemán, que él estará compartiendo la palabra que tú has puesto ya en su corazón de antemano, Señor. Bendícelo, Señor, y que se haga conforme a tu plan y a tu propósito. Eterno Dios, oramos por la paz de Jerusalén. Están en tiempos muy complicados, están en una guerra full en este momento, disparándose de un lado a otro, es decir, el Medio Oriente está que arde. Padre, sabemos que Israel es indestructible, sabemos que Israel es invencible, porque Jehová de los ejércitos es su Dios. Anoche Pastor Willy compartía sobre el escudo de la fe, ¿no? Que el rey David en el Salmo 3:3 decía, ¿no?, que él es escudo alrededor de mí, el que sustenta, el que me guarda, el que me protege. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Él es su Dios. Es el pueblo que Dios ha escogido y nadie va a poder destruirlo, por más que se empeñen todas las naciones para poder destruir a Israel.
no podrán hacerlo porque es la nación que el Señor ha escogido. Él los ha elegido y Él es su Dios. Él es Jehová de los ejércitos y Él no ha perdido ninguna batalla. Amoroso Dios, bendecimos a Israel desde esta tribuna, desde este programa, bendecimos a Israel porque anhelamos ser bendecidos. Porque el que bendice a Israel será bendecido y nosotros lo bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Bendecimos a Israel en el nombre de Jesús. Bienvenido eres, Espíritu Santo, en esta noche para que nos des luz y revelación en tu palabra. Señor, bendice a Pastor Juan Alemán y que el mensaje de esta noche sea realmente un mensaje que pueda edificar nuestras vidas tremendamente. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Una vez más, familia, bienvenida a la familia que nos ve a través del YouTube, a través del Facebook, en diferido también. Un gran abrazo para todos, que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere, que el Señor sea llenando sus vidas de una manera sobrenatural. Pastor Juan Alemán, estás en tu casa. Bienvenido, Pastor. Por favor, compártenos. Gracias, Max, y buenas noches a todos los que están a esta hora conectados. Quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 13. Si usted tiene su Biblia cerca, puede ubicar el texto y si no, puede escuchar la lectura. Capítulo 13 del Evangelio de Lucas dice: un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey y su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios. Pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. En este pasaje encontramos algunas lecciones importantes y solamente las voy a mencionar de una manera bastante breve. La primera de ellas es que el Señor aprovechaba cualquier oportunidad para predicar la palabra de Dios, el Evangelio del Reino de los Cielos. En esta oportunidad estaba enseñando en una sinagoga. Vuelvo a repetir, él aprovechaba todas las oportunidades. En el escenario en que él estaba, allí predicaba. Podía predicar frente al mar, sentado en una barca. Podía predicar en el desierto, en una montaña. Podía predicar en el templo. Ahora está predicando en una sinagoga. Y eso nos habla a usted y a mí, que conocemos la palabra del Señor, a quien el Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio del Reino de Dios, a que aprovechemos todas las oportunidades para predicar la palabra del Señor. Y algo que nos impide poder nosotros
ocupar cualquier escenario para predicar la Biblia son nuestros prejuicios, nuestra religiosidad. Y aún la persona que dice, no, yo no soy religioso, yo estoy libre de todo eso, no es así. A veces hay vestigios de religiosidad en nuestra vida, de la cual necesitamos sacudirnos. Miren, voy a contar una historia. La escuché de la misma persona que vivió esta experiencia. Fue el primer pastor de una de las iglesias más fuertes en el Perú. Tiene, si no me equivoco, una presencia de más de 100 años en el Perú. Una congregación sólida y muy fuerte en su enseñanza bíblica. Este pastor era norteamericano. Vino de los Estados Unidos al Perú, a Lima, y se hizo cargo de esta congregación. Era un hombre que le gustaba ocupar cualquier escenario para predicar la palabra de Dios. Y se hizo amigos de sacerdotes católicos, de alta jerarquía. Uno de ellos, uno de esos sacerdotes, que era obispo en la Iglesia Catedral de Lima, llegó a ser años más tarde cardenal de la Iglesia Católica. Y este pastor se hizo amigo de él cuando este sacerdote era obispo, y de otros sacerdotes, y les empezó a hablar la palabra del Señor. Cuenta él que se reunía una vez por semana para hablarle de la Biblia. Tanto fue el impacto que el obispo le dijo al pastor: quiero que prediques en una misa en la catedral. ¿Aceptas? Y él dijo: acepto. Solo un requisito: tienes que ponerte sotana, porque si no la gente te va a ver allí y van a decir, ¿quién es esta persona? Y en lugar de escuchar el mensaje, van a estar comentando, murmurando, ¿quién será? ¿Por qué no usa sotana? Así que tienes que ponerte una sotana y predicas en la misa. Y el pastor se puso sotana y predicó ese domingo en la Iglesia Católica, en una misa de la Iglesia Católica. Cuenta él que fue invitado como en 3 oportunidades más para predicar la palabra de Dios. Cuando yo escuché este testimonio, me hizo reflexionar, queridos hermanos, porque una congregación no evangélica, una vez me hicieron llegar una invitación para predicar en una reunión, en un culto que ellos tenían. No sé por qué me llegó la invitación, pero yo no acepté, porque estaba cargado de religiosidad y de prejuicio. No acepté la invitación. Pero cuando uno va a la Biblia, encontramos que el Señor predicaba en cualquier lugar. Él podía entrar a la casa de un fariseo y predicar. Él podía estar en una boda como las bodas de Caná de Galilea, en un ambiente de fiesta, y allí estar allí para mostrar su gloria. Él podía predicar en cualquier lugar. ¿Eso qué nos dice a nosotros, queridos hermanos? Que aprovechemos todas las oportunidades para predicar la palabra de Dios. Pero para eso, tú y yo necesitamos quitarnos la vestimenta de la religión para alumbrar donde haya oscuridad. Amén. Amén. Y este pastor norteamericano lo hizo, y la iglesia que él pastoreaba ha crecido tremendamente. Hoy esa congregación, porque este pastor norteamericano regresó años después a Norteamérica, pero esa primera congregación que él pastoreó en Lima, hoy tiene
más de 5.000, 6.000 miembros en Lima, una iglesia muy fuerte. Te cuento esto para que podamos nosotros reflexionar un poco y decir, Señor, tengo que aprovechar todas las oportunidades. Tal vez si tengo hijos pequeños y nos invitan a una reunión en el colegio, debo de aprovechar la oportunidad para compartir la palabra del Señor. ¿Me entiende? Te cuento otra historia. Ocurrió en el norte del Perú. Un pastor me contó la historia el que él vivió. Me dijo, mira Juan, falleció ahí en la congregación, falleció uno que fue un ejecutivo de un banco en la ciudad. Y bueno, la familia de él, todos eran creyentes, cristianos. Pero un grupo de sus compañeros del difunto, allí en el banco, se reunieron y dijeron, bueno, ya cumplió un año de fallecimiento de nuestro compañero fulano de tal, y vamos a hacerle una misa, pero hay que invitar pues a la familia para que la familia venga, participe en la misa que le vamos a hacer a nuestro ex compañero. Así que fueron a visitar pues a la viuda, y la viuda no supo qué decirles, que ella era evangélica. Y decía ella, pero ¿cómo yo voy a ir a una misa por un difunto? Y fue y le consultó a su pastor. Y el pastor le dijo, bueno, aprovechemos la oportunidad para hacer una reunión aquí en nuestra congregación. Y mandemos a hacer unas tarjetas especiales para invitar a todos los compañeros de lo que fueron compañeros de tu esposo, familiares, y también aquí los hermanos de la congregación. Así que así lo hicieron, y el pastor ese día predicó acerca de qué estará haciendo fulano de tal, no sé su nombre del difunto, qué estará haciendo fulano de tal en el cielo. Esa fue la pregunta con que inició su mensaje, y predicó acerca del cielo. El impacto fue tremendo en todos los asistentes. Él aprovechó la coyuntura religiosa para compartir el verdadero mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús estaba en una sinagoga. Si usted es un lector de la Biblia, usted se va a dar cuenta que las sinagogas eran conducidas por fariseos, maestros fariseos. Y Jesús había confrontado a los fariseos en muchas oportunidades con palabras fuertes. Fariseos ciegos, sepulcros blanqueados, hipócritas, etcétera, etcétera. Era un mensaje fuerte, retador para los fariseos. Sin embargo, ahora estaba allí predicando la palabra del Señor y produciendo un milagro. Allí en esa sinagoga, ¿qué era una sinagoga? La sinagoga era el lugar, un local pequeño, no era un templo, era un local más pequeño, donde todos los sábados se reunían los judíos para estudiar la Torá, la ley de Dios, los escritos de Moisés, de los profetas, para cantar a Dios, para adorar al Señor, para presentarle adoración y servicio a Dios. Y también la sinagoga era un lugar para juzgar a todo judío que se confesaba seguidor de Moisés y de las Escrituras, juzgarlo si es que no estaba viviendo de acuerdo a esa enseñanza. Tal vez usted se sorprenderá que le diga que las sinagogas también eran lugares de castigo y de tortura. Recordarás que el Señor le dijo a los discípulos, cuando venga la persecución, los llevarán a las sinagogas y os azotarán. Eran lugares de tortura, las sinagogas. Allí estaba el Señor ahora compartiendo la palabra de Dios.
Bueno, dice la escritura aquí que ahí en esa sinagoga asistía una mujer que estaba enferma, encorvada, 18 años enferma, encorvada, no se podía enderezar. Y el Señor Jesús, él mismo dice que esta mujer estaba así porque un demonio la había enfermado. Los demonios producen enfermedades. Por eso es que hay personas que se sienten enfermas, van a un hospital, a una clínica, se someten a análisis y el médico les dice, no tienes nada. Entonces necesitas unas tomografías. Pasan por un aparato para la tomografía y el médico dice, no tienes nada. Y luego le pasan una resonancia, que es un estudio ya más exacto, y el médico dice, no tienes nada. Y la persona dice, pero estoy enfermo, me duele esto. Pero los análisis, las tomografías y las resonancias no arrojan nada, porque son enfermedades producidas por demonios. Esta mujer estaba encorvada, pero esa curvatura en su columna era producto de la enfermedad de un demonio. 18 años enfermo. Aquí hay una reflexión. Si una sinagoga era el lugar para cantar a Dios, si una sinagoga era el lugar para estudiar las Sagradas Escrituras, si la sinagoga era un lugar para servir a Dios, ¿por qué en esta sinagoga nadie tuvo el discernimiento por 18 años para darse cuenta que esta mujer estaba enferma y que esa enfermedad la había producido un demonio? La respuesta es por una falta de discernimiento. Y debe saber usted que aún en los lugares donde se habla de Dios, donde se invoca a Dios, donde se estudia la Biblia, pueden haber demonios instalados allí en la reunión. Hay demonios muy fuertes que se esconden y están allí detrás de la persona. 18 años y nadie en la sinagoga pudo discernir, pudo darse cuenta que esta mujer estaba esclavizada por un demonio de enfermedad. Esto nos lleva a reflexionar a que pidámosle al Señor discernimiento para que podamos darnos cuenta si en nuestra vida o a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestros parientes, hay demonios que están obrando y que están causando. Algunos causan enfermedades, como en este caso. Pueden causar rupturas en la unidad familiar. Pueden producir un quiebre en la economía familiar. Pueden los demonios hacer que hayan pecados que se han convertido en iniquidad, y la iniquidad puede alterar los genes de una persona de tal manera que hay conductas pecaminosas, inmorales, que se van transmitiendo de generación en generación. He preguntado a personas, por ejemplo, me viene a la mente un hombre que me dijo, pastor, yo no sé por qué, pero yo estoy con una mujer, con otra mujer, con otra mujer. Y yo le pregunté, ¿y cómo fue tu padre? Mi padre fue igual. Mi padre también tenía muchas mujeres. Y yo tengo hermanos de diferentes mujeres que tuvo mi padre. ¿Y tu abuelo cómo fue? Mi abuelo también. Él no está casado con mi abuela. Y él tenía varias mujeres. Decía, pecado del abuelo, pecado del padre, pecado del hijo. Y son demonios generacionales que se van transmitiendo.
Y usted necesita pedirle a Dios, Señor, dame discernimiento para darme cuenta si hay alguna actividad demoníaca en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, con mis parientes, en mi trabajo. ¿Qué es lo que hay? Pídale a Dios. En las sinagogas se reunían para cantar, para leer las escrituras, para servir a Dios. Y 18 años una mujer allí, encorvada, enferma, y nadie se dio cuenta. Hasta que el Señor intervino. Cualquier actividad demoníaca, cualquier actividad de demonios, va a llegar a su fin cuando el Señor Jesucristo interviene. Y el Señor rápidamente identificó a la mujer y el Señor la liberó y la sanó. Dice aquí las Sagradas Escrituras que el Señor la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Qué tremendo. Cuando Dios interviene, cualquier actividad demoníaca termina. Dice las Sagradas Escrituras, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero para que el Señor las deshaga, usted con el discernimiento que Dios le dé, tiene que identificar dónde está obrando el enemigo. ¿Cuál es su actividad? ¿Qué es lo que está haciendo? Y el Señor va a acabar con esa actividad. Dice la Escritura más adelante que la mujer se enderezó y alabó a Dios. ¿No es interesante que la intervención del Señor hace que los seres humanos alaben a Dios de verdad, sinceramente? Que nuestra adoración no sea una copia o una imitación que hayamos visto por allí, sino que sin haberle dicho qué es la alabanza, qué es la adoración, el que percibe la intervención divina en su vida va espontáneamente a alabar y bendecir el nombre. Recuerdo en la ciudad de Piura, un día entraron al culto llevando a una mujer prácticamente cargada. Era la primera vez que iba a la congregación. Al final del mensaje se oró por enfermedades y los hijos de esta mujer la llevaron hasta adelante para que oráramos por ella. Y oramos por esta mujer. Y bueno, ya no supe más de la mujer, pero luego a la siguiente semana volvió la mujer y esta vez ya no la cargaban sus hijos, vino sola caminando y cuando empezó el tiempo de la alabanza esta mujer saltaba, era la única que saltaba porque allí en esa congregación éramos tan religiosos que decíamos "Shh", que nadie salte, ¿cierto? Que nadie haga bulla. Queríamos orden. Y ahora me río porque digo, Señor, perdóname que estas barbaridades ocurrían ahí. Pero esta mujer saltaba, ¿no? Y soy honesto que al principio como que me incomodó un poquito, pero al final del culto ella se me acercó y me contó su historia. Me dijo, la semana pasada mis hijos me trajeron cargada porque una vecina me dijo que aquí iban a orar por los enfermos. Y yo había salido del hospital. El diagnóstico era cáncer terminal de los ovarios. El médico les había dicho a mis hijos
lleven la casa para que ahí en el calor del hogar y de la familia pase sus últimos días. Estaba desahuciada y vine aquí, escuché la palabra de Dios, oraron por mí y el Señor me sanó. Y dice, ese día regresé a mi casa y pasé toda la noche cantando y saltando. Mis hijos creyeron que me había vuelto loca, pero la alegría era desbordante, no la podía contener. Y le daba gracias al Señor por lo que Él había hecho en mí, porque me había salvado de la muerte. Así que esta mujer era la única que saltaba ahí en la congregación. ¿Y cómo podría yo decirle, no saltes, si ella tenía razones suficientes para hacerlo? Bueno, Aleluya. esta mujer encorvada fue sanada, fue liberada y ahora empezó a alabar al Señor. Porque eso es lo que hace la intervención de Dios. Cuando uno se encuentra con el poder de Dios, lo único que va a producir el Señor es una alabanza espontánea, una adoración genuina del fondo de nuestro corazón para darle gracias por la intervención, por el favor otorgado a nuestras vidas. Y luego los fariseos criticaron esto, dijeron, ¿cómo es que se ha sanado en día sábado? Está prohibido todo trabajo en el día sábado. Estos religiosos estaban llenos de, de preceptos, de reglamentos, de mandamientos de hombres, y son los mandamientos de los hombres, los preceptos humanos, los que tratan de apagar la obra del Señor. Y a veces la gente, sin darse cuenta, la gente respeta más los mandamientos de una congregación, los reglamentos de una congregación, la constitución de una congregación, antes que la palabra del Señor. Sí. Y eso es lamentable. Y hay algunos que piensan que cumplir los reglamentos de una determinada denominación es palabra de Dios. Pero creo que una pregunta sencilla que nos haga discernir si estamos viviendo realmente la vida cristiana o estamos viviendo mandamientos de hombres, es hacernos la pregunta. ¿Esto lo enseña la Biblia? ¿Dónde está? ¿En qué página? ¿Me enseñan la Sagrada Escritura? Si no lo enseñan, ¿por qué voy a cumplir y guardar esto? Y estos religiosos se molestaron. Y el Señor los hace razonar y les dice, ¿pero quién de ustedes no saca su vaca, su ganado, a tomar agua los días sábados? Y todos lo hacían. Se quedaron callados, dice aquí. Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios. Pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Bueno, cuidémonos de los mandamientos de los hombres. Cuidémonos de aquellas enseñanzas que no están en la Biblia, de aquellas prácticas religiosas que no están contempladas en la palabra del Señor. No practiquemos más de lo que la Biblia enseña. No practiquemos menos de lo que la Biblia enseña. Practiquemos la palabra del Señor. Para eso necesitamos leerla, estudiarla y pedirle al Señor sabiduría para no dejarnos atrapar por mandamientos de hombres. Yo he predicado en congregaciones donde hay hermanos que me han dicho, pastor, ese púlpito, se tiene más de 100 años. Predicó el pastor fulano, sultano, el mengano. Y nadie puede cambiar ese púlpito porque es sagrado, ¿no? Es sagrado. Me acuerdo que en una congregación que pastoreé, era parte yo de cuerpo pastoral de una congregación. El pastor principal me encargó que yo
pudiera organizar todos los grupos pequeños de hogares. Y bueno, como una parte de la estrategia, yo le pedí al pastor principal que me diera la autorización para correr el día de la oración, el culto de oración, de los días miércoles al día martes, para poder tener un día libre y al siguiente día tener las reuniones de hogar y los grupos pequeños. El pastor me dijo, está bien, hazlo. Así que anuncié a la congregación y los hermanos se molestaron, que por qué siempre lo hemos hecho el día miércoles, ¿por qué se va a cambiar? Nunca hemos cambiado los días miércoles de oración. ¿Por qué ahora? Pegaron el grito al cielo. El día miércoles era santo, inamovible. Era gente que se conduce por preceptos, mandamientos, tradiciones, que en su momento pudieron ser buenas, pero que a través del tiempo se van envejeciendo, se vuelven vacías, frías y hasta se oponen a la palabra de Dios. No caigamos en él. Pidámosle a Dios el ser conducido por su bendita palabra. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor nos ha dejado su palabra para poder vivir de ella y por ella. Y el Señor nos ayude a poder honrarlo viviendo como Él vivió y despojándonos de toda religiosidad, despojándonos de toda enseñanza humana, que aunque nos parezca buena, sigue siendo humana. Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar y darle gracias a Dios, porque su palabra siempre nos lleva a una reflexión. Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta noche, por esta palabra que tú nos has dado, por esta historia que nos deja grandes lecciones. Ayúdanos, Señor, así como tú lo hiciste, a aprovechar todas las oportunidades para predicar el Evangelio. Danos discernimiento espiritual para identificar cualquier actividad de la oscuridad en nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Líbranos, Señor, de la religión que nos atrapa con sus mandamientos, preceptos y reglamentos que muchas veces se oponen a la misma palabra de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra que es lumbrera a nuestro camino. Y haz, Padre bendito, que cada día podamos acercarnos a esta palabra que es palabra viva, que es un manantial donde podemos echar raíces para que podamos estar siempre verdes, frondosos, dando fruto para ti. Amén. Aleluya. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Bendice a mis hermanos que están conectados, a todos los que se han conectado en esta noche, tanto aquí en el Perú como fuera del Perú, que tú bendigas sus preciosas vidas. Aleluya. Oro, Señor, que Jesucristo sea glorificado en la vida, en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, su negocio, que Jesucristo sea realmente el Señor. Gracias, Padre. En Jesucristo, tu Hijo, oramos así. Amén. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga, Max. Gracias, Pastor Juan. Tremenda palabra, de veras, buenísima. Muy buena. Gracias, Pastor. Gracias, familia. Como siempre, es un auténtico gozo compartir con ustedes. Somos una familia. Yo me siento parte de ustedes, se sienten parte de mí. Realmente es una bendición. Llegar a esta hora del día es maravilloso. Dios es bueno. Me ha ayudado mucho,
reunirnos, verlos a ustedes, orar por ustedes, que ustedes oren por nosotros. Es una tremenda bendición. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente, que tengan una noche preciosa, una noche bendecida y que tengan una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si papá Dios lo quiere, mañana, en este mismo horario, tendremos buena comida espiritual. Que el Señor lo bendiga. Hasta mañana, familia. Bendiciones. Aleluya.